Vamos a continuar hasta el último día sirviendo a la sociedad, cueste lo que cueste, porque eso es lo que decidimos todos los presentes. Vamos a continuar hasta el último día sirviendo a la sociedad, cueste lo que cueste, porque eso es lo que decidimos todos los presentes. Entre lágrimas que mezclaban el dolor personal con la furia del funcionario traicionado, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se desplomó sobre el ataúdo menor Eric en un funeral de alto impacto security que conmocionó a los asistentes. No quedarán sin castigo. Fue la frase entrecortada que, según testigos de alto rango de la Sedena y Marina presentes, el funcionario repitió mientras abrazaba el féretro en una escena que más parecía el prólogo de una guerra personal que una despedida familiar. ¿Qué pasa cuando el duelo de un funcionario se convierte en el detonador de una guerra que podría engullir a todo el país? Quédate conmigo porque esta historia no es solo de lágrimas y balas, es de traiciones que duelen más que las heridas abiertas y de un poder que tiembla en los pasillos de Palacio Nacional. Vamos a desentrañar cómo se vivió esta tragedia paso a paso, como si estuviéramos caminando por esa carretera polvorienta donde todo empezó. Todo comienza en la penumbra de una noche sin luna en la Costa Grande de Guerrero. Esa zona donde las montañas se funden con el Pacífico y los cárteles pelean por cada metro cuadrado como si fuera el último pedazo de pan en una mesa vacía. Eric García Harfuch, de 38 años, un tipo común y corriente para el mundo, pero hermano del hombre más odiado por el CJNG. Manejaba su camioneta pick-up Porsche secundaria que serpentea entre cafetales y huertos de limón. No era la primera vez que Eric andaba por ahí. De hecho, según fuentes de la Fiscalía General de la República, que hablaron en confidencia con periodistas, él tenía lazos con negocios de compraventa de terrenos en esa región, un laberinto de disputas donde el suelo vale oro porque es ruta de trasiego y cultivo ilícito. Eric no era policía ni militar, era un empresario discreto, el tipo de hermano que te llama los domingos para platicar de fútbol y de cómo la vida en la capital te aleja de las raíces guerrerenses. Pero esa noche, alrededor de las 11, el convoy de narcos, que lo acechaba, decidió que ya era hora de cobrar una deuda que no era suya, sino de Omar. Los agresores llegaron en 3 camionetas blindadas, esas que parecen tanques improvisados con láminas de acero y vidrios polarizados, pintadas de negro mate para fundirse con la oscuridad, eran hombres del CJNG, según el informe preliminar filtrado por inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el mismo cártel que en 2020 lanzó 30 balas contra Omar en Lomas de Chapultepec, dejándolo con 3 heridas que casi lo mandan al otro mundo. No fue un robo casual, usaron rifles de asalto AK-47 y Barrett calibre 50, armas que escupen fuego y dejan huellas de munición trazadora que iluminan el cielo como estrellas fugaces de la muerte. Eric frenó en seco cuando una de las camionetas le cortó el paso y en segundos el plomo empezó a llover. Imagina el estruendo. Balas que perforan el metal como si fuera papel. Vidrios estallando en 1000 pedazos que cortan como cuchillas y Eric solo en su vehículo pisando el acelerador en vano porque ya lo tenían acorralado. Testigos anónimos. Campesinos que se escondieron entre los matorrales contaron después a reporteros locales que los sicarios bajaron gritando consignas no contra Eric directamente, sino contra el traidor de la ciudad, una clara púa a Omar. Bajaron a Eric de la camioneta a golpes, lo arrastraron por el suelo empedrado hasta un claro improvisado y ahí, frente a su vehículo humeante, le dispararon a quemarropa en el pecho y la cabeza. Pero no pararon. Ahí dejaron un teléfono desechable clavado en el parabrisas con un video grabado. Hombres encapuchados mostrando sus armas y diciendo con voces distorsionadas: "Aquí mandamos nosotros, no tus protectores de la capital". El mensaje era para Omar. Un recordatorio de que el CJNG no olvida y que Guerrero, con sus 45.000 habitantes en Coyuca de Catalán y sus alrededores, es su patio trasero. La noticia llegó a la Ciudad de México como un rayo en plena tormenta. Omar, en su oficina de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, recibió la llamada a las 3 de la mañana. Fuentes cercanas que pidieron no ser identificadas por miedo a represalias dicen que colgó el teléfono y se quedó mirando la pared por minutos con los puños cerrados hasta que los nudillos se pusieron blancos. Eric no era solo un hermano, era el lazo con la infancia en Guadalajara, el que lo cubría en las travesuras de adolescentes, el que le recordaba que detrás del uniforme y las medallas, Omar era solo un güey de Jalisco tratando de navegar un mar de tiburones. La familia Harfuch, de origen humilde, había perdido ya a un hermanastro en 2011, Javier García Morales, ejecutado en un ajuste de cuentas que olía a vínculos con el viejo cártel de Juárez llamado Carrillo Fuentes. Aquella muerte había endurecido a Omar.
lo había empujado más profundo en la lucha contra el narco. Pero esto, la de Eric, era personal, un golpe bajo que tocaba fibras que ni las balas de 2020 habían alcanzado. En las horas siguientes, Guerrero se convirtió en un hervidero. La policía estatal acordonó la escena, pero no antes de que filtraran fotos del cuerpo. Eric tirado en una poza de su propia sangre con los ojos abiertos como si aún mirara al cielo pidiendo respuestas. Las redes sociales explotaron. En X, usuarios de Acapulco y Chilpancingo compartían videos borrosos del combo y de narcos hashtags como Justicia para Eric y Harfuck no está solo, que acumularon miles de interacciones en cuestión de horas. El gobernador de Guerrero, en un comunicado oficial, condenó el ataque y prometió una investigación exhaustiva, pero todos sabían que en una plaza disputada por el CJNG y los Ardillos, las palabras son viento. Analistas de seguridad, como los del Instituto de Estudios para la Paz, señalaron que esto no era aislado. En los primeros 6 meses de 2025, Guerrero registró más de 800 homicidios relacionados con el crimen organizado, muchos en la Tierra Caliente, donde Coyuca es un nudo clave para el trasiego de fentanilo y metanfetaminas hacia el norte. Omar no esperó a las 6 de la mañana, ya estaba en un jet privado rumbo a Guerrero, escoltado por su guardia pretoriana, un equipo de 15 agentes de élite que lo han salvado de emboscadas antes. En el vuelo, según un asesor que filtró detalles a este medio, Omar revisaba un dossier secreto que él mismo había armado en las últimas semanas. Nombres, fotos, rutas de los líderes del CJNG en Guerrero, incluyendo a un talent, un operador clave que supuestamente ordenó el hit. El documento de 30 páginas no solo apuntaba a criminales, sino a posibles cómplices en la policía local, tipos que por 500.000 pesos al mes miran para otro lado. Era su dossier de venganza, un mapa de guerra personal que ahora se extendía como una telaraña sobre el Pacífico. Pero volvamos a la escena del crimen porque ahí está el pulso de esta tragedia. La brecha donde mataron a Eric mide apenas 5 metros de ancho, flanqueada por barrancas de 20 metros de profundidad, donde el río Atoyac murmura indiferente. Los peritos de la fiscalía encontraron casquillos por docenas, trazadores que brillaron en la noche como fuegos artificiales macabros y huellas de llantas anchas que coinciden con la Ford Lobo modificadas que el CJNG usa en sus operativos. Eric había recibido advertencias, 2 al menos, según off the record de la FGR, llamadas anónimas advirtiéndole que sus tratos con terrenos en la Costa Grande lo ponían en la mira de los Ardillos. Rivales del CJNG que controlan las siembras de amapola en las sierras cercanas. ¿Por qué no hizo caso? Quizás porque, como muchos en Guerrero, veía el negocio como una forma de salir del hoyo, de mandar remesas a la familia en Jalisco. O tal vez, y esto es lo que duele más, porque subestimó el odio que su hermano Omar despierta en Los Capos. Ahora transportémonos al día del funeral, 3 días después en el Panteón Municipal de Coyuca de Catalán, un lugar de cruces torcidas y lápidas agrietadas por el sol implacable. El sepelio no fue un adiós discreto, fue un despliegue de poder que convirtió un evento familiar en un mensaje al país. Desde el amanecer, helicópteros Black Hawk de La Sedena sobrevolaban la zona, sus rotores cortando el aire como tijeras gigantes, mientras 200 elementos de la Guardia Nacional formaban un perímetro de 1 kilómetro a la redonda. Calles empedradas, bloqueadas con cinta amarilla, francotiradores en techos de adobe y vehículos blindados Chevrolet Taú, estacionados como centinelas. No era paranoia. En junio de 2025, una emboscada similar en la sierra dejó 9 guardias heridos. Un recordatorio de que el CJNG no respeta ni uniformes ni fronteras. La familia llegó en procesión. La madre de los Harfood, Doña María, con el rostro surcado por arrugas que parecen mapas de dolor, apoyada en un bastón que tiembla en su mano. Detrás, la esposa de Eric, con sus 2 niños de 5 y 7 años aferrados a sus faldas. Y luego, Omar, flanqueado por su escolta, vestía de negro impecable. Pero sus ojos, inyectados en sangre, traicionaban noches sin dormir. La capilla, una estructura humilde de concreto con vitrales polvorientos, se llenó de 70 personas, familiares, políticos locales nerviosos y una delegación de alto nivel de la Marina, incluyendo al almirante que coordinó operativos contra el CJNG en Michoacán. El ataúdic, de madera de cedro pulida, reposaba en el centro, cubierto con una bandera tricolor que ondeaba floja por la brisa marina. Alrededor coronas de flores blancas enviadas desde la capital y velas que parpadean como estrellas moribundas. El sacerdote, un hombre curtido por años en tierra caliente, inició la misa con una homilía sobre el perdón, pero sus palabras se ahogaron en el silencio pesado. Eric era un hijo de esta tierra, dijo, un hombre que soñaba con puentes entre el campo y la ciudad, no con fosas comunes, pero nadie escuchaba de verdad. Todos miraban a Omar esperando el momento en que el león herido rugiría, y rugió. Después de la comunión, cuando la familia se acercó al féretro para el último adiós, Omar se adelantó. Sus hombres formaron un semicírculo protector, pero él los ignoró. Se arrodilló frente al ataúd, pasó una mano temblorosa por la madera fría y las lágrimas cayeron como lluvia en sequía.
Hermano, susurró, voz quebrada que solo los cercanos oyeron. Te fallé, te advertí, pero no forcé lo suficiente. Esto no termina aquí. Luego se incorporó y ante los ojos atónitos de la plana mayor militar, se giró hacia el general de división Xavier García, un veterano de 60 años con medallas que tintinean como cadenas. Lo tomó del brazo con fuerza, no agresiva, pero firme como una orden. «Mi general», dijo, voz ronca pero clara, «le toca a usted. Ya no es mi guerra, es la de todos. Estos hijos de estos cobardes no distinguen entre uniformados y civiles. Si no actuamos ahora, Guerrero se convierte en su feudo eterno». El general, pálido bajo su boina verde, asintió en silencio, pero sus ojos decían lo que las palabras no. Esto escalaba a niveles federales. La escena se viralizó en minutos. Un asistente grabó un clip borroso que corrió por WhatsApp y X, acumulando 100.000 vistas en una hora. Afuera, cientos de pobladores se amontonaban tras las vallas. No todos dolientes, algunos curiosos, otros con miedo en los ojos porque en Coyuca un funeral de alto perfil es como pintar un blanco en la espalda. Mujeres con rebos negros rezaban rosarios, hombres con sombreros de palma murmuraban sobre cómo el CJNG controla bosques para producción de mezcal y madera ilegal, un negocio que genera millones, pero deja pueblos fantasmas. Uno de ellos, un productor de café de 50 años que no dio nombre, me contó después: «Aquí no hay ley, carnal. Eric compraba tierras para plantar orgánico, pero pisó callos y ahora con el hermano de por medio, tememos que vengan por más». Pero el funeral no fue solo duelo, fue teatro de sombras. Fuentes de inteligencia naval que operan en la región desde 2024 susurraron que el CJNG envió observadores, 2 camionetas sin placas estacionadas a 500 milímetros con hombres que no bajaron, solo miraron. No hubo narcomantas ni balazos. Pero esa ausencia fue el mensaje más cruel. Controlamos tanto que no necesitamos gritarlo. En un momento de tensión, cuando el cortejo salía hacia el panteón, un zumbido lejano alertó a los radios. Drones no identificados sobrevolando a 300 metros de altura. Los helicópteros de la Sedena despegaron en segundos, pero los drones se perdieron en las nubes, dejando un silencio que pesaba como plomo. Era vigilancia, una amenaza velada. Omar al enterarse apretó la mandíbula y ordenó por radio: refuercen los perímetros, no les demos ni un respiro. Hablemos ahora del pasado de Eric, porque esta tragedia no nace de la nada. Nacido en Guadalajara en 1987, Eric creció a la sombra de Omar, 4 años menor, el soñador de la familia, mientras Omar entraba a la policía en 2010 y escalaba hasta convertirse en el azote del CJNG. Eric se mudó a Guerrero en 2015, atraído por el boom inmobiliario en la Costa Grande. Compraba parcelas de 10 áreas por 200.000 pesos, las subdividía y vendía a inversionistas de la capital que soñaban con eco resorts, pero la zona es un polvorín. Los ardillos y el CJNG se disputan no solo drogas, sino aguacates, limones y hasta la producción de mezcal en alambiques clandestinos que generan 400 millones de pesos al año. Investigaciones periodísticas no publicadas, bloqueadas por presiones superiores, sugieren que Eric rozó la línea, un trato con un prestanombre de los ardillos para una finca de 50 áreas que el CJNG vio como traición. Omar lo sabía. En una cena familiar en Navidad de 2024, según primo que habló bajo condición de anonimato, le advirtió: «Sal de ahí, Eric, esos terrenos no valen tu vida». Pero Eric, terco como el tequila de Jalisco, respondió: «Hermano, tú peleas con lobos en la ciudad. Yo solo vendo tierra. Ahora esa terquedad es un fantasma que Omar carga». Y en el funeral, cuando doña María colocó una rosa blanca sobre el ataúd hurrando: «Perdóname, mi hijo». El aire se cargó de un dolor colectivo que Guerrero conoce bien. El de familias destrozadas por balas que no distinguen. Pasemos al clímax porque el verdadero terror no terminó con la misa. Mientras el cortejo avanzaba al panteón a 2 kilómetros del centro, el convoy de Omar, 5 SUV blindados, sintió el pinchazo. Un dron comercial modificado del tamaño de una maleta descendió a 10 metros y soltó una nota atada a un peso de plomo. Los agentes lo abatieron con un disparo, pero la nota cayó. La sangre llama a la sangre. CING, pánico controlado. La guardia formó un escudo humano alrededor del féretro, helicópteros barrieron el cielo y Omar en la tajo delantera gritó por radio: «¡Encuéntrenlos! ¡Esto no queda así!». El ataque duró 30 segundos, pero dejó a los asistentes con el corazón en la garganta. En el panteón, bajo un sol de 40 Bonauti que derretía el asfalto, la salva de 3 descargas de fusilería resonó como truenos. Y el ataudó a la fosa común cubierta de tierra roja que mancha las manos como culpa. Los discursos que siguieron fueron fuego puro. Un capitán de la Marina, con voz firme, dijo: «Eric no murió solo, cayó en la línea que todos cruzamos en esta lucha, pero fue Omar quien cerró». Frente al hoyo abierto, con el sudor perlando su frente, miró a la multitud y declaró: «Mi hermano era la luz de esta familia,
un hombre que construía en lugar de destruir. Hoy juro por su memoria que los responsables pagarán, no con palabras, sino con acciones. Guerrero no es tierra de impunes. Aplausos mixtos, algunos entusiastas, otros temerosos, porque en México promesas de venganza de un Harf suenan a tormenta inminente. Y aquí viene lo que pone en jaque al gobierno. Analistas como los de México plantean que esto es más que personal. El CJNG, con su estructura paramilitar y alianzas en 7 estados, usa estos hits para desestabilizar, matar a Eric. Provoca que Omar presione por una purga en Guerrero, ya hay órdenes de cateo para 20 policías locales y rumores de un operativo conjunto Sedena-Marina que podría involucrar 500 elementos en la sierra, pero ¿y si es un golpe encubierto? Fuentes en la FGR susurran de filtraciones internas. Un comandante en Acapulco que pasó datos de Erika al cártel por un soborno de $1 millón. El dossier de Omar, si se hace público, podría tumbar cabezas en todos los niveles, creando caos que el CJNG explota para reclutar en pueblos abandonados como los de Coyuca, donde el 90% de los jóvenes no terminan la secundaria y ven en el narco un boleto de salida. Piensa en Doña María, ahora sola en su casa de Guadalajara, revisando fotos de Eric en la playa de Zihuatanejo, donde veraneaban de niños, o en los hijos de Eric preguntando por papá en susurros. Esta tragedia trasciende lo individual. Es el espejo de México, donde cada año mueren 40.000 por violencia y Guerrero contribuye con 3.000, muchos en emboscadas como la de junio pasado que hirió a 9 guardias. Omar, que en 2020 juró seguir luchando tras su atentado, ahora fusiona lo personal con lo nacional. En una reunión privada con la presidenta Claudia Sheinbaum, según filtraciones, pidió recursos ilimitados, drones térmicos, inteligencia satelital y una task force de 200 hombres. No es venganza, le dijo, es supervivencia para todos. Pero volvamos a las calles de Coyuca, donde la vida sigue como si nada. Campesinos cosechan maíz bajo el temor de extorsiones, el CJNG cobra derecho de piso de 10.000 pesos por hectárea y mujeres como la viuda de Eric planean mudarse a la capital dejando atrás una casa de 3 habitaciones con vista al mar que ahora sabe a sal y lágrimas. En X, el clip de Omar al general acumula debates. Unos lo ven como héroe, otros como el inicio de una escalada que llenará fosas. Un usuario de Chilpancingo tuiteó: Harfuch tiene razón, pero ¿quién protege a los de abajo? Aquí somos peones. Y en la Ciudad de México, Omar regresa cambiado. Su oficina, ante un bastión de estrategias frías, ahora tiene una foto de Eric en el escritorio. Ha ordenado redadas en Tepito y Iztapalapa, pero su mente está en Guerrero. El dossier crece. Nombres como el Jaguar, lugarteniente del CJNG en la costa con ruta de escape a Manzanillo, si cae, podría ser el golpe del año. Si no, el cártel contraataca y México tiembla. Esta historia carnal es la tuya y la mía. En un país donde el 90% de los crímenes quedan impunes, la promesa de Harfuch es un faro en la niebla, pero también un riesgo. ¿Desatará justicia o más sangre? Solo el tiempo dirá. Pero mientras en las sierras de Guerrero, el viento lleva ecos de balas que no callan. Por cierto, si te está gustando el video, suscríbete si te gusta el video para no perderte más historias como esta que nos toca el alma. Ahora, profundicemos en las ramificaciones políticas, porque esto no se queda en Guerrero. La muerte de Eric llega en un momento delicado para el gobierno de Sheinbaum. Con elecciones locales en 2026 asomando, un Harf furioso podría presionar por reformas a la Guardia Nacional, integrando más inteligencia cibernética para rastrear drones y videos como el del teléfono. En Palacio, asesores debaten. Apoyar la guerra personal de Omar arriesga una confrontación abierta con el CJNG, que controla puertos como Lázaro Cárdenas y mueve 1.000 toneladas de precursores químicos al año. O dejarlo solo erosiona la confianza en la Cuarta Transformación. Un memo filtrado habla de un presupuesto extra de 500 millones de pesos para operativos en tierra caliente, pero con cláusulas secretas para acciones no convencionales. Un eufemismo que huele a extralegales. Mira, recordemos el atentado a Omar en 2020. 30 disparos, 3 impactos y el CJNG reivindicando con un mensaje que decía por cada traidor una bala. Eric era el eslabón débil, el civil que pagaba por los golpes de su hermano a plazas como Michoacán, donde en 2024 cayeron 20 líderes del cártel. Analistas del Colegio de México sugieren que esto es venganza por proxy, golpear al familia para quebrar al funcionario, una táctica que el narco usa desde los 90 con los Zetas. En el plano humano, hablemos de la viuda. Se llama Laura, maestra de primaria en una escuela rural de Coyuca con ojos que ahora parecen pozos sin fondo. En una entrevista exclusiva, voz entrecortada, dijo: Eric me prometió que salíamos de esto, que vendíamos la última parcela y nos íbamos a Guadalajara con los niños. Ahora, ¿qué les digo? ¿Qué papá está con Los Ángeles? Los niños uno dibuja aviones que nunca caen.
El otro pregunta por qué los hombres malos quitan papás. Es el costo invisible de esta guerra, los 70.000 huérfanos que deja al año en México. Pero no todo es oscuridad. En el funeral, un momento de luz. Un grupo de mujeres indígenas de la comunidad Nahua de San Juan, a 15 kilómetros, llegó con ofrendas de copal y maíz azul, rezando en lengua originaria por el alma de Eric. La tierra no olvida, dijo una elder, y la justicia vendrá del viento. Omar, al verlas, se acercó y las abrazó, un gesto que humanizó al titán de la seguridad. Quizás ahí, en ese humo aromático, encontró un respiro. Volteemos a la inteligencia. El teléfono del mensaje fue rastreado a una torre en Zihuatanejo, pero el número es Burner, comprado en un mercado negro de Tijuana. La Sedena activó satélites Lacros, capturando imágenes térmicas de campamentos en la sierra, donde se ven hasta 50 hit signatures, sicarios entrenando con RPG-7 y drones armados. Omar, en su dossier, marca a la Reina del Pacífico, una financista del CJNG que lava dinero en hoteles de Ixtapa con transacciones de $2 millones mensuales. Si la atrapan, cae la red. En las calles de la capital, la gente habla. En tianguis de Itapalapa, vendedores comentan: Harfuch es de los buenos, pero si se pasa de lanza nos jode a todos con toques de queda. En X, un hilo viral de un periodista de Acapulco detalla cómo el CJNG recluta en prisiones de Guerrero ofreciendo 1.500 pesos diarios a exclusos. La intriga crece. Habrá filtraciones en la FGR. Un fiscal en Chilpancingo renunció. Misteriosamente ayer citando amenazas. Imagina el aftermath en Coyuca, el panteón ahora vigilado 247, flores frescas diarias en la tumba de Eric y rumores de un narcobloqueo en la carretera federal donde queman trailers para distraer. Omar promete redadas, pero el pueblo clama bases militares permanentes como las que pidieron en junio tras la emboscada a La Guardia. Esto nos lleva a la gran pregunta: ¿es Eric víctima de su doble vida o peón en el tablero de Omar? Investigaciones sugieren lo segundo. Sus tratos con terrenos rozaban extorsiones menores, pero nada que justifique una ejecución de alto perfil. Es el CJNG mandando: tocamos lo intocable. Y en Palacio Sheinbaum evalúa: un Harfuch desatado podría ser su espada, pero un martirio como el de Eric acelera la agenda de paz con diálogos secretos que el presidente López Obrador inició en 2024. Paz o plomo. México contiene el aliento. Para cerrar este capítulo, pensemos en el legado. Eric, el hermano soñador, une ahora a un país fracturado. Su muerte grita que la guerra del narco no respeta lazos de sangre y que héroes como Omar cargan cadenas invisibles. Si esta promesa de retaliación prende la mecha, prepárate. La tierra caliente arderá y con ella quizás un nuevo capítulo en la interminable saga de México contra sus demonios. Si te gustó el video, suscríbete. Si te gustó el video, dale like y activa la campanita. Nos vemos en la próxima. Cuídate y recuerda, en esta tierra la justicia empieza con nosotros. Échale, mijo.